Hola a todos. Pues bien, hoy nos vamos a divertir un rato. A ver, el tema de hoy está inspirado en un vídeo que vi hace poco, entre antes de ayer y ayer. De hecho, lo he acabado de ver hoy del todo y repasado para tomar notas, pero es un vídeo que me ha inspirado mucho porque es un tema que he discutido mucho con Raúl, el equidistante, del canal Equidistante, y con muchos colaboradores de él y mutuos, ¿no? Bruno, etc. Y es un tema que últimamente se ha reavivado porque analizando un tal Jaume Ferrerons, que un hombre que tiene, bueno, no, sí, me parece que tiene canal propio, bueno, pero que sale en muchos, colaborando en muchos canales, vamos a decirlo suavemente, de ideología de extrema derecha, normalmente. Él es tiene un doctorado, no me acuerdo bien en qué ciencias ahora mismo, pero tiene un doctorado sobre todo porque hizo una tesis sobre el régimen nazi, precisamente. Una tesis muy seria, bien hecha, bien construida, etcétera. No una tesis que hiciera apologías, si no, no se la habrían aprobado probablemente y no habría pasado el curso, ¿no? O no habría obtenido su doctorado. Pero hizo una tesis bien construida y a partir de esa tesis mucha gente que le gusta esa ideología o que son amantes de la ideología nazi o neonazi o derivados de ellas, lo tienen como un tío interesante, culto, etcétera, porque según lo que ellos dicen, hace una interpretación por lo menos culta, bien construida, erudita, etcétera, de lo que pasó en aquella época, ¿no? Y muchas veces lo entrevistan con ese fin, ¿no? De tener una voz, no de un extremista así alocado, sin cultura, etcétera, sino de un doctor, una persona que supuestamente tiene un discurso bien construido y que les puede, digamos, ayudar a entender lo que pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre es que casi siempre cuando haces, él, ya para empezar, construyendo esa tesis, como la construye, con ya, dicho por él mismo, él tuvo una visión a los 24, 25 años de cómo fue todo y construyó toda la tesis y se dedicó el resto de su vida a construir la tesis y a explicarla, y ahora tiene 61 años. Toda su vida la ha dedicado, digamos, y la sigue dedicando a hacer comprender al mundo, a quien quiera escucharlo, que su tesis es ya la definitiva, la que entendió todo, ¿no? Pero claro, él todo eso lo hizo tras una visión que él tuvo de cómo eran las cosas. Entonces él se dedica a explicar cómo él ve las cosas a través de su visión, ya un prejuicio que él hizo ya, y dedica toda su vida a construir sobre ese prejuicio una tesis. Entonces, hemos discutido mucho sobre ese tema últimamente, y uno de los temas estrellas que toda esta gente con el perfil de él, exhiben, es el famoso acuerdo de Avara, ¿vale? Que ahora explicaremos a lo largo del vídeo, con incluso trozos del vídeo. El vídeo por el cual me inspiro, por cierto, es Der Panzer en español, ¿vale? Es un pequeño canal que se llama Der Panzer español. Me imagino que se subraya que es español, es porque habrá un Der Panzer original alemán, quizás, o no sé de qué nacionalidad exactamente, austríaca, quizás. Der Panzer parece alemán o austríaco, o sea, el austríaco es prácticamente es alemán. Así que supongo que viene de ahí, que viene de ahí el canal y simplemente está traducido en español, ¿no? Y hace un vídeo muy bueno, entre otros muchos que tiene, pero hay el vídeo que yo me he inspirado para hacer este vídeo mío, este podcast vídeo, o llamarlo como queráis, se llama ¿Qué haría Hitler si viera que hoy existe un Estado judío? ¿Vale? Entonces, el título me llamó la atención. Me puse a escucharlo entero, es una horita de vídeo, y lo he escuchado varias veces y he tomado notas. Y me parece que es un vídeo muy bueno en muchos aspectos porque explicita muy bien todo lo que ocurrió en aquel momento, ¿vale? Histórico que va de 1933, más o menos, cuando cogen el poder el partido nazi en Alemania, hasta prácticamente el final de la guerra, 1945, ¿no? Y expone las vicisitudes del pueblo judío en Alemania, sobre todo, en Polonia, que era, digamos, el estado más vecino que tuvo Alemania en aquella época, antes de invadirla, claro, evidentemente, y de romper los pactos, porque tenían un pacto muy claramente, o una coincidencia Adolf Hitler y el partido nazi con Polonia,
que era su odio a los judíos. Es decir, era un Estado, el polaco, por otros motivos distintos al partido nazi, pero era un Estado también antijudío, antisionista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hubo una muy buena colaboración entre los dos hasta que, bueno, decidió invadir Polonia como y destruir, creo que Varsovia y Cracovia y algún que otra ciudad importante polaca. En una de las primeras acciones que hizo, de hecho, la primera fue los Sudetes, si no recuerdo mal, pero enseguida vino la invasión de Polonia, ¿no? Que es cuando ya el Occidente por fin decidió que había que parar la locura nazi, ¿no? Pero digamos, hasta entonces, digamos, pues eso, había una cierta colaboración entre el Estado polaco y el alemán, ¿no? Eso lo subrayo más que nada porque, claro, evidentemente Polonia fue un sitio donde luego hubo mucha persecución, donde hubo muchos campos de concentración, etc., y no es azaroso, porque una parte del pueblo polaco, me imagino que siguió, a pesar de haber sido invadido, colaborando con ese tema, ¿no?, en particular. Luego, lo que quería subrayar es eso, que me ha inspirado en este vídeo y en las conversaciones que he tenido últimamente con toda esta gente, ¿no? Y el pacto de Avara siempre es exhibido por todo el mundo antisionista y los que son neonazis o con simpatías por el régimen neonazi o que, digamos, de alguna forma tienen una cierta simpatía por el antisionismo, los antisionistas de todo pelaje, etcétera. Como digamos, una prueba, digamos, o una que de alguna forma explica, digamos, cómo, digamos, el sionismo de alguna forma es un movimiento, ¿no?, que es criticable hasta en esto, ¿no?, que tuvieron un pacto de alguna forma no criticable, va más allá, ¿eh? Es decir, ellos con esto quieren explicar que hubo sionistas, el famoso sionismo, esos personajes que ellos imaginan alrededor de una mesa tomando decisiones para el mundo entero, ¿no?, que hay sionistas así, entonces siempre te mientan a Soros y cosas por el estilo, y gente por el estilo, y te dicen que eso, ¿no?, que no les importa ni su propio pueblo, que ellos lo que han querido siempre es financiar a unos y a otros para que se destruyan entre ellos, y que lo de Avara sería el pacto de Avara sería la prueba definitiva de que los judíos siempre han estado jugando a 2 bandas o a 3 bandas, como el póker, y haciendo, digamos, jugadas así bajo la mesa, y que siempre están, en definitiva, intentando enfrentar potencias con otras potencias para que se destruyan todos y luego ellos poder reinar en las cenizas de lo que quedaría del mundo, ¿no? Y como es la gran visión que tuvo el pintor austriaco y la gran visión, digamos, que han tenido desde hace siglos todos los que están en contra del sionismo. O sea, bueno, el sionismo es una cosa relativamente reciente, un movimiento que tendrá, no sé, 150 años, ¿no?, quizás ahora ya, o una cosa así. Pero es la visión que siempre han exhibido casi siempre los que han reivindicado algún tipo de... menos en la Edad Media, que eran por otras razones más religiosas. Normalmente después de la Edad Media siempre ha sido un poco la visión que han tenido todos para poder, digamos, odiar, la excusa que han tenido para poder odiar al pueblo judío, al sionismo después, etcétera, etcétera, ¿no? Que conspiran en la sombra, ¿no?, y siempre están, digamos, haciendo jugadas para ver si pueden enfrentar a la gente entre sí, como si los grandes bloques occidentales y de todo tipo no se hubieran enfrentado antes de que los judíos fueran un pueblo, digamos, que estuviera de alguna forma protagonista o que tuviera cierto protagonismo como minoría en el mundo occidental o en cualquier otro mundo, digamos, ¿no?, el musulmán o lo que fuera. Como si antes que ellos no hubiera habido guerras, no hubiera habido, todo el mundo vivía en paz, con toda la tranquilidad del mundo y no hubiera enfrentamiento entre bloques, ni nadie hubiera querido conquistar a nadie, ni nada. O sea, todo eso es a partir de los judíos. Antes de los judíos, el mundo era un jardín en paz, donde todo el mundo, donde solo existía el trueque, no había dinero, no había ambición, no había nada, todo el mundo vivía en perfecta armonía con la naturaleza
y nadie se mataba entre sí, ni había envidia, ni había nadie que fuera más ambicioso que otro, no había psicópatas, no había nada. O sea, todo era una balsa de aceite, vamos. Totalmente plana y tranquila. Y entonces es muy interesante porque en ese vídeo te describen perfectamente cómo en realidad fue un pacto, como siempre lo han pintado los judíos y los historiadores de verdad, los que de verdad hacen historia sin prejuicios, sin montar tesis, con ya una predeterminación, digamos que, porque el verdadero historiador, igual que el verdadero debatidor, el que de verdad va sinceramente a debatir o a hacer cualquier cosa de forma sincera, ¿vale? Nunca va con un plan, ¿no? No va con un guión y después entonces hacer encajar todo en su guión, sino que es todo lo contrario. Un gran historiador, una persona que debate de verdad, va intenta ir bien amueblado, con la cabeza bien amueblada, lleno de información, pero y va a confrontar lo que él cree o va a intentar hacer una tesis basándose de verdad en la información que tiene y construyendo, según la información que tiene, pues un relato, ¿no? Que siempre será un pelín sesgado hacia un lado u otro, porque todo el mundo tiene su sesgo, pero bueno, quiero decir, si eres honesto, los sesgos no van a conseguir ganar normalmente sobre lo que dices, ¿no? Y sin embargo, si no eres honesto, pues hay mucha probabilidad de que el sesgo gane a la razón, ¿no? O a lo que realmente tocaría decir o hablar o analizar, ¿no? Entonces, gracias a este vídeo, que es un vídeo muy bueno, pero hasta el mismo vídeo que es muy bueno, está mal interpretado, que es a mí lo que me alucina. O sea, es decir, la gente va con tanto prejuicio y va con la cabeza ya tan montada que incluso cuando hay un vídeo bueno que les dice la información correcta y tal y como fue y tal y como es, incluso así la interpretan a su manera. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, en el primer minuto, no vamos a escuchar el primer minuto, que hace una exposición, un resumen de lo que va a ir diciendo después, ¿no? Que después, a partir del minuto 30, ese vídeo, por cierto, se repite mucho, ¿eh? Yo lo digo porque hasta el minuto 30, más o menos, vale la pena escucharlo. Después del minuto 30 ya es que es una repetición de los 30 primeros minutos. O sea, no sé cómo lo habrá hecho una inteligencia artificial, no sé quién la ha hecho esto, pero 30 primeros minutos son muy interesantes, o sea, o lo habrán hecho con la colaboración de una inteligencia. No, está claro que hay una inteligencia humana detrás, pero no sé cómo lo han construido, pero que hay 30 minutos muy aprovechables, a partir del minuto 30 para adelante es una repetición de la jugada. Prácticamente lo digo para que os ahorráis de escuchar una hora, porque no vale la pena. No hay nada nuevo después de los 30 minutos. Ha hecho una repetición con pequeñas frases distintas de lo que ya han dicho. Luego, entonces mi resumen también va hasta el minuto 30, por eso no va más allá del minuto 30. Los pequeños resúmenes que os haré escuchar. Bueno, vamos a ir al primer minuto, ya sin más dilación. Primer minuto, os haré escuchar un poco lo que dice, porque es un resumen de lo que va a decir después, y ahí expone cosas muy, muy interesantes de lo que va a venir, ¿no? Y la gente ya, yo para mí que han escuchado hasta el minuto 4, la gente que ha hecho el comentario más o menos, que han hecho los comentarios, porque ya veréis que no tiene nada que ver con lo que viene después, os iré resumiendo los minutos, ¿no? Los minutajes, y no tiene nada que ver con lo que intenta explicar el vídeo, pero bueno, en fin, es alucinante, pero es así. Vamos a escuchar un poquito en la exposición de lo que... El primer minuto lo que te dice es lo que te va a ir explicando, ¿no? Y me parece interesante, porque así os ponéis también... toda la gente se pone un poquito en condición de saber lo que va a venir después, ¿no? Vamos a escucharlo. Prioridad directa. Para facilitarla, se establecieron acuerdos puntuales con sectores sionistas. Al mismo tiempo, se difundía la idea de que el judaísmo, el liberalismo y el sionismo eran expresiones distintas de un mismo grupo organizado. Cualquier intento por formar un Estado judío era visto como parte de una estructura que debía ser desarticulada. En el interior del país se aplicaron leyes para aislar, empobrecer y forzar la salida. En el exterior se planificaron operaciones para extender esa política más allá de Europa. En Palestina se formó una unidad especial de exterminio y se mantuvieron contactos con dirigentes árabes para fortalecer una oposición común. Cada acción seguía un mismo patrón: impedir la formación de una entidad política judía. Desde el inicio hasta la ruptura de los acuerdos, cada paso siguió una línea que no se desvió. O sea que te dice claramente, ¿vale?, que había todo un plan desde el principio, ¿vale? Está más que demostrado,
por parte del partido nazi de impedir de todas la constitución de un Estado judío en Palestina, y si al final se hiciera eliminarlo, destruirlo, y con la colaboración de los musulmanes de la zona, ¿vale? Y no escatimaron esfuerzos para digamos, a los líderes locales, etcétera, mentalizarlos y ponerlos a favor del partido nazi y de las tesis nazis, ¿no? O sea, todo eso en ese pequeño resumen que acabamos de escuchar te lo dice muy bien lo que va a explicar, ¿no? Pues ya de ahí ya veréis el alucinante. Os leeré es que solo con leer 4 o 5 comentarios ya vais a ver cómo interpreta la gente a su manera, sui generis, las cosas, ¿no? O sea, es brutal. Luego, del minuto 2 al minuto 3:35, ¿vale? Lo que hace es, lo que te dice es lo que interpretaba en Mein Kampf Hitler de lo que hacían los sionistas. Es decir, lo que te va a explicar es que, digamos, los sionistas, cómo Hitler, después de su paso por Viena, ¿vale? Veía al sionismo internacional, al sionismo al movimiento sionista que se había creado en 1890, por esas fechas, y a las pequeñas colonias que habían mandado ya en Palestina, y a la intención de crear un Estado judío en Palestina, ¿no? Que hasta entonces no estaba demasiado ni mal visto ni nada, porque bueno, iban haciendo y nadie les había coartado ni cortado, ni en Alemania ni en ningún otro sitio, ¿no? La intención de crear ese Estado en Palestina, ni los propios palestinos parecían tener demasiada oposición al tema, o ninguna casi, ni alrededor de la zona. Es decir, no había una oposición. De hecho, el judaísmo y el islam nunca se habían llevado demasiado mal, digamos, a niveles muy exagerados, ¿no? Siempre ha habido fricciones o pequeñas cosas, evidentemente, porque si la gente que hace una interpretación errónea y radical del Corán, siempre hay como pasajes que son muy duros para con los judíos, pero hay otros muchísimos pasajes que son muy suaves y que los consideran como incluso primos, ¿no? O sea, los primos del libro, ¿no? O sea, de la tribu del libro y tal, ¿no? Que ellos mismos se consideran también como gente del libro. De hecho, la gente del libro son las 3 religiones, ¿no? La cristiana, la judía y la musulmana, ¿no? Que todos se basan en un libro, que es la Biblia, el Corán o, digamos, la Torá en el caso de los judíos, ¿no? Pero es con el mismo origen y nadie lo niega. Los teólogos de verdad buenos y cultos y tal y eruditos, tanto en el bando musulmán como en el bando cristiano como en el bando, digamos, judío, nadie niega el hermanamiento que hay entre las 3 religiones y la base común que tienen, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces no había digamos, una animadversión demasiado exagerada, ¿no? Pero de repente se establece el partido nazi y de repente empiezan a haber problemas en Palestina graves, ¿no? Y no es casualidad. Cuando vamos a ir escuchando el vídeo ya se verá por qué. No es ninguna casualidad que haya ese enfrentamiento poco a poco con los musulmanes locales, y no es ninguna casualidad porque evidentemente ese territorio estaba controlado por Inglaterra, que es archienemiga, y era el gran choque que hubo realmente es entre Alemania e Inglaterra por, digamos, el control del imperio marítimo, del petróleo, que en ese momento ya empezaba a tener su importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que subyace detrás de la Segunda Guerra Mundial, la humillación de la primera, pero la primera ya era el primer episodio digamos, de ese enfrentamiento entre el bloque alemán, Alemania y otros que más o menos que tenían las mismas ambiciones que ellos, y parte del mundo musulmán, de hecho, como el Imperio Otomano, que veía a Alemania como un aliado en aquel momento, contra el Imperio Británico, que hacía ya pues, varios siglos, que dominaba completamente, digamos, todas las áreas claves del planeta, ¿no? Y el Canal de Suez fue, desde un principio de su construcción, pues, evidentemente, uno de los sitios que más tensión generaba entre, digamos, los europeos imperialistas, ¿no? Que querían cada uno el poder absoluto sobre el otro, ¿no? Y evidentemente eso es lo que subyace detrás de la guerra. Del minuto 2 al minuto 3:35 te dicen lo que interpretaba Hitler del sionismo, ¿no? Y luego, en el minuto 3:35 te explicita exactamente qué es lo que interpretaba Hitler, no qué era la realidad. Pues hay muchísima gente que seguramente se han quedado del minuto 2 al 3:35
no han pasado de ahí, o, o ya no han escuchado, o no saben escuchar, o no saben interpretar. Yo no sé qué pensar, porque es alucinante, porque en el minuto 3:35, que lo voy a poner ahora, te dice claramente que es una cosa que él interpretaba. Y él y la gente que pensaba como él, no que era la realidad, ni muchísimo menos, ¿no? Pero la gente ha interpretado esto, porque si no se entienden los comentarios que os voy a leer ahora, ¿no? Hay comentarios en la casilla que dice, pues la verdad, el pintor austríaco tenía el 100% de visión en su momento, y más ahora. Al parecer tenía una bola mágica y vio el futuro con respecto a los sionistas. Él nos diría en nuestras caras que él tiene razón. Él nos iba, con muy mal escrito, pero bueno, a salvar de este horrible presente. ¿Horrible presente para quién? O sea, quiero decir, horrible presente en todo caso para los que viven el conflicto en Oriente Medio y tal y cual, eso sí, pero para el resto del mundo, ¿quién tiene un horrible presente por el tema del sionismo? Aparte de los que están alrededor de ahí, que están en conflicto con los sionistas o con el Estado de Israel, ¿no? Han sido un pueblo nómada y siempre han sido unidos, pero molestos en los países. Vaya visión tan acertada del bigotón. En el momento actual tenía mucha razón. En el momento actual, como si hubiera habido un cambio, no sé. Hoy día se refleja que no estuvo del todo equivocado. Pasó de ser el villano al héroe incomprendido. Hablando con conocidos y mirando las redes sociales, veo cada vez más lo entienden y lo apoyan. Y con saludos así nazis o sea, de los pequeños muñequitos esos que se ponen. Al fin un vídeo que dice la verdad. Hoy en día ya es demasiado tarde y la gente sigue siendo completamente dormida. En Argentina estamos a su maldita merced. Pues obviamente, objetivamente, al final terminó teniendo la razón. Yo siempre diré que el señor Hitler se hubiera quedado quieto en verano del 39, hubiera ido todo mucho mejor. Bueno, al menos alguien que, digamos, discrepa. Pero bueno, ya veis la tónica, ¿no? Y ahora cuando escuchéis el minuto 3:35 a 4:41, entenderéis que el vídeo es justamente para desmontar todo ese tipo de historias, no para refrendar como la gente lo refrenda. O sea, es que no escuchan o escuchan lo que les da la gana. Eso es siempre. Es como la tesis del Farerón, que interpreta lo que le da la gana. Vamos a ver. Vamos a escuchar, a ver si consigo pillar el minutaje, que eso siempre me cuesta un montón últimamente. A ver... Uf. Bueno, vamos a ir desde aquí. Hitler interpretaba eso como una excusa para formar una base desde donde operar sin vigilancia. Hitler interpretaba eso, no el mundo, ni que era así como eran las cosas. No veía esa propuesta como un regreso legítimo a una tierra antigua, sino como un plan para establecer un centro de operaciones fuera del alcance de otros gobiernos. Según él, ese supuesto estado serviría como refugio para quienes fueran descubiertos. Según él. A ver si nos quedamos. Cometiendo delitos, y como lugar de entrenamiento para quienes continuarían las actividades desde el exterior. El problema, decía, no era si los judíos eran religiosos o modernos, si usaban barba o trajes europeos, sino que todos formaban parte de un sistema que priorizaba su propio grupo por encima de todo. Esa actitud no cambiaba sin importar el entorno. En su opinión, la solidaridad interna entre ellos anulaba cualquier intento de integración real. Lo que algunos mostraban como adaptación era en realidad una forma más discreta de mantenerse unidos y activos. Las palabras bonitas sobre paz o justicia eran, según su punto de vista, una forma de desviar la atención. En el fondo, seguían moviéndose como una comunidad bien estructurada, con vínculos internos fuertes y reglas propias. Y esa forma de actuar no se limitaba a Austria o Alemania. Para él, se trataba de un patrón que se repetía en todos los países donde vivían. Así que estamos hablando de la interpretación de la visión que tenía Adolf Hitler y los neonazis, y los nazis, perdón, en ese momento, que le acompañaban en esa visión. Es decir, era una interpretación de ellos, ¿vale? No la interpretación del mundo sobre el acontecimiento. La prueba está que Inglaterra, Estados Unidos y tal y cual siguen, en su mayoría al menos, apoyando a Israel, incluso hoy en día que Israel, la verdad es que ha sido, que está haciendo acciones muy radicales, criticables en muchas ocasiones, y incluso yo diría que, que probablemente estén cometiendo algún que otro crimen de guerra, ¿no? Pero a pesar de todo, el mundo lo sigue apoyando en su mayoría porque interpretan que de todas formas están luchando por sobrevivir
y por que el Estado israelí pues, se conserve, ¿no? Que lo están luchando de una forma muy radical, sí, pero es que bueno, no hay que olvidar que el mundo que les rodea también es muy radical. Claro, es que digamos que si obviamos este dato muy importante y después todo lo que va a venir ahora a continuación, uno no entiende por qué son tan radicales. También les han hecho ser muy radicales a lo largo de los años, ¿vale? Los que no los quieren ahí, etcétera, etcétera, que además es que realmente el no quererlos ahí, la gente lo ve como normal, pero es que no es normal. ¿Por qué? Va a ser normal que que alguien no vea normal que alguien pueda estar a su lado. Quiero decir, es que es una actitud también racista y etcétera, etcétera. Quiero decir, es que si uno quiere ser de verdad equidistante y uno quiere ser de verdad, hay que interpretar que la actitud que está teniendo también los vecinos de Israel y la gente que son y los palestinos mismos no es una actitud tampoco normal. Es decir, no es normal que tú quieras aniquilar, echar a los que están de vecinos. Es un hecho, lo están. Tú puedes criticar los comienzos, por qué tal y cual, lo que tú quieras, pero el hecho es que están y son tus vecinos. Entonces, ¿por qué en vez de colaborar e intentar hacer un país de puta madre ahí o una región rica y bien entre todos, por qué esta manía de no, es que no se paran con decir no, queremos que estén pero por debajo nuestro, no, ¿qué? Eliminarlos, pero ¿por qué esa manía de eliminar? Quiero decir, es que realmente, ¿y por qué la gente lo ve bien? O sea, lo ven mal si lo hacen estos, pero lo ven bien que lo digan y lo hagan incluso los otros. ¿Pero por qué? Quiero decir, no está bien de ninguno de los dos lados en todo caso, pero ¿por qué de un lado está bien visto y del otro no? O sea, eso es una cosa que a mí también me alucina. Vamos a seguir para adelante. Es decir, o sea, que ahí lo dice bien claro, lo dice además 3 o 4 veces, o sea, que es la interpretación de él, no que sea la realidad, sí, pero a juzgar por los comentarios y por el ambiente que veo últimamente, muy poca gente, o sea, hay mucha gente, bueno, espero que hay también mucha gente que no lo interpreta así, pero y de hecho lo veo, pero que hay mucha gente que cada vez lo interpreta más. O sea, estamos viviendo un Mein Kampf 2 prácticamente en los medios de comunicación y en muchos sitios, ¿no? Es brutal. O sea. Y luego dicen que no sirve para nada la historia, pues sirve para que no se repita en teoría los mismos errores. Pues veo que o se ha hecho mal, o algo se ha hecho mal, o algo pasa, porque, macho, estamos en plena repetición del mismo error, ¿no? Vamos a escuchar el minuto 7. Ahí... Vale, vamos a escucharlo porque ahí hay una interpretación también bastante buena del vídeo. Los ocultos. Esa capacidad de adaptarse al entorno era lo que más destacaba. En cualquier situación lograban seguir funcionando. Si las leyes no les convenían, las rodeaban. Si había que negociar, lo hacían. Si había que infiltrarse, también. Según Hitler, esa flexibilidad no era casual, sino parte del sistema. La prioridad era mantener el núcleo intacto y expandir su poder, y eso, decía, solo podía enfrentarse con una respuesta igualmente organizada. La dispersión o el desorden no servían. Lo que él describía no era una amenaza simple, sino una estructura completa, con objetivos claros. Ese análisis era presentado como una justificación de su postura, no era una reacción emocional, según... O sea, ahí vemos también otra cosa, esa manía que tenía él y la gente... antes que él que había pensado, porque él no era un pensamiento original totalmente, quiero decir, se había basado en otros muchos antes que él, que ya habían detectado ese problema de que fuera gente muy organizada y tal. Bueno, vamos a ver, si tú desde la Edad Media, sobre todo, porque es lo que se conoce y lo que más documentado está, desde la expulsión de España y la expulsión de Inglaterra antes, etcétera, sí, desde la Edad Media los persigues, los expulsas, a cada vez que hay un problema en tu país o cada vez que necesitas dinero o que no les podías devolver las deudas o que los expulsabas para librarte de las deudas, los expulsabas para un montón de razones religiosas, etcétera. ¿Te extrañas de que cada vez se organizaran más en comunidad y cada vez se organizaran más entre ellos, vivieran donde vivieran, tuvieran más comunicación y que se protegieran más del mundo exterior y que se encerraran más en sí mismo y que negociaran para salvar su vida en muchas ocasiones, sus bienes, y que hicieran incluso lo que hiciera falta para sobrevivir? Es decir, si hiciera falta hacer doble juego, o sea, ¿tú lo ves anormal? O sea, ¿qué hay de anormal
en ese comportamiento humano de un grupo que se siente perseguido, que se siente expulsado, no que se siente, sino que es perseguido, expulsado, cada 2 por 3, robado, digamos, privado de sus bienes, etc., etc., y de su vida, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué ves de anormal que la reacción sea, de los supervivientes, sea cada vez más secretismo, cada vez más ocultación, cada vez más, digamos, crear un sistema donde para la supervivencia hubiera muchas cosas, digamos, ocultas, cada vez introducirse más en la élite y ser más elitistas para poder protegerse desde la cima, porque veían que desde abajo no había nada que hacer? ¿Qué es lo que ves de raro? Quiero decir, ¿qué es lo que ves de conspiranoico y raro? Si no paras de hostigarles, pues es normal que a cada hostigación, cada vez que sobreviven a una hostigación, cada vez se vuelven más crípticos. Es que es lógico, es decir, es un resultado lógico de tu hostigación. No los hostigues y tendrás una población normal. Hostígalos y tendrás una población anormal. Claro, es que es totalmente lógico. Quiero decir, pero de ahí a interpretar lo que interpretaba él, que todo eso se hacía con un plan bien trazado desde el principio de los tiempos para coger el poder, es muy absurdo. Es una reacción, es acción-reacción el ser humano siempre. No hay nadie que sea capaz de trazar un plan a milenios y seguirlo, porque las personas mueren, porque las cosas, el mundo cambia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ocurren cosas que tú habías previsto del año 1000 que es imposible de prever el año 2000. O sea, ¿qué judío, por muy listo que era, iba a prever que en el año 2000 habría petróleo, ordenadores, inteligencia artificial, etcétera, etcétera? ¿Estamos tontos o qué? O sea, ¿quién en su sano juicio podía prever esto a 1000 años vista? O sea, quiero decir, hay que ser muy cazurrico o muy racista para pensar cosas por ese estilo, ¿no? O sea, quiero decir, o tener mucho odio y tener muchas ganas de joder, ¿no? Entonces, a partir de 1933 toman los nazis ya el poder, ¿no? Y ahí es cuando el famoso acuerdo a Vara se firma, ¿vale? Y del minuto 10 a 11:20 te explica más o menos por qué se hace y en qué condiciones se hace ese acuerdo, que fue un acuerdo simplemente, evidentemente, de los sionistas alemanes para salvar vidas y como un acuerdo para poder, digamos, de alguna forma, antes de que lo que se intuía que iba a pasar, que esta gente se volviera totalmente radical, poder trasladar incluso bienes y dinero antes de que los robaran, como siempre, y que les tomaran todos los bienes, como así sucedió, que les tomaban hasta los dientes de oro, todo, o sea, una vez muertos, los pelaban hasta el pelo, o sea, todo, o sea, se aprovechó del judío alemán y polaco y ucraniano como el cerdo, todo, hasta las aguras. Quiero decir, o sea, que realmente fue un robo y un expolio industrial a niveles inimaginables, ¿no? Y como todo eso se intuía, porque se veía venir, porque evidentemente cualquiera que había ido al Mein Kampf veía venir lo que iba a venir, y que había una pequeña tregua porque ellos estaban todavía débiles, tenían que reconstruir la industria alemana, estaban en pleno auge y necesitaban dinero, necesitaban recursos y necesitaban que el mundo no los dejara de boicotear el producto alemán y dejara de... porque había un boicot inmenso de la mayor parte de los países que también intuían que el nazismo iba a ser el monstruo que luego iba a ser, y había mucho boicot y había muchos impedimentos para que el régimen nazi obtuvieran préstamos, etcétera, etcétera, que necesitaban como el agua, y que vendieran sobre todo muchos productos desde Alemania para poder hacer dinero para la guerra que él sí que tenía planeada a largo plazo hacer desde el principio que tomó el mando, y antes de tomar el mando Hitler sí que actuó de esa manera, con secretismos, con organización, con disciplina, con tal y cual, para obtener un objetivo muy claro, ¿no? Que era hacer una guerra mundial y recuperar el trono para Alemania, o robar el trono a Inglaterra para Alemania, ¿no? El trono mundial, que es el único objetivo por el cual dejaron ascender a Adolf Hitler los burgueses alemanes y el poder económico alemán, para cumplir lo que no se pudo hacer en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos que a partir de tal, hubo el famoso acuerdo a Vara, que evidentemente era un acuerdo que los judíos, intuyendo lo que venía, pues intentaban salvar un poco los muebles, y además, con esto, sabían que iba a venir muy bien para reforzar las colonias en Palestina, de dinero y de maquinaria alemana, etcétera, etcétera.
y de gente. Entonces, con la excusa de que ráscame la espalda y yo te la rasco a ti, pues hubo ese acuerdo que funcionó durante un tiempo hasta que dejó de funcionar, evidentemente, con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Pero vamos a ir escuchando por partes ese minutaje, vamos, por ahí. Alemanes a Palestina, mientras se protegía parte de su capital. Ese pacto pasó a conocerse como el Acuerdo de Transferencia o Haavara. Las negociaciones no fueron públicas al principio. Se hicieron en silencio, con intermediarios. En el lado sionista, algunos representantes de la agencia judía consideraron que era un mal necesario. Sabían que colaborar con los nazis podría traer conflictos morales, pero también sabían que era una de las pocas formas de salvar vidas y trasladar recursos sin perderlo todo. En el lado alemán, había sectores dentro del Ministerio de Economía que veían la iniciativa como una forma de evitar el boicot internacional, aumentar exportaciones y deshacerse de una población que el régimen consideraba indeseada. El acuerdo final establecía que los judíos alemanes que quisieran emigrar a Palestina podían depositar su dinero en una cuenta especial en Alemania. Ese dinero no saldría directamente del país, sino que se usaría para comprar productos alemanes que luego serían exportados a Palestina. Una vez allí, los bienes serían vendidos y el judío emigrante recibiría el valor de su inversión, descontando impuestos y comisiones. De esta forma, los nazis lograban exportar mercancías, los sionistas recibían nuevos pobladores con recursos y el emigrante podía escapar con parte de su dinero. El plan fue aprobado oficialmente el 25 de agosto de 1933. ¿Vale? O sea que ahí te explican perfectamente, bueno, por si oyes a gente como Farrerons y similares, bueno, o sea, para nada te lo explican de esa manera, no te lo explican para nada de esa manera, te explica que fue un acuerdo oculto, bajo mesa, con poderosos sionistas internacionales, que tenían unos objetivos ocultos, etcétera, etcétera. Bueno, lo de siempre, ¿no? El famoso escrito ese que siempre se menciona también, ¿no? Del acuerdo este, no sé qué, bajo una mesa, que ahora no recuerdo bien el nombre. Claro, y fue tan simple como esto. El enemigo de mi amigo es mi amigo, una acción de estas típicas que se hacen cuando en casos extremos siempre se dan cosas extremas, es decir, soluciones extremas que pueden ayudar a superar, digamos, y a conseguir objetivos de forma extrema, en el sentido de que a veces te tienes que tragar tu orgullo, te tienes que tragar tu ideología, que fue por ambas partes que se tragaron su ideología y su orgullo, cuidado, por ambas partes, no olvidemos, no solamente por la parte judía, la parte nazi también se tragó. Hombre, yo no me imagino a Adolf Hitler muy contento de firmar esto, no me lo imagino. O sea, lo hizo porque no le quedaba más remedio para que desbloquearan el boicot y para poder hacer dinero, hacer caja. O sea, es que al final la gente no se da cuenta que las guerras son muy caras y hay que hacer caja previamente de una guerra. Si no hay manera de sostener una guerra ni de sostener ningún poder. Si tú no haces caja y no tienes un ejército bien surgido y bien pagado, no tendrás nunca el poder, y si no tienes el poder no puedes aplicar tus ideas. Por lo tanto, digamos, ni tu ideología ni tu poder, ni dominar a nadie. Y eso se olvida mucho. Total, con ese acuerdo solamente salieron 60.000 personas, no salieron muchos más. 60.000 personas con bienes, ya lo habéis visto, porque primero pasaba por el banco alemán y se tenían que ir con útiles alemanes. O sea, no podías comprar, aunque fuera más barato, en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país, ni en Rusia, ni en ningún lado. Es decir, tenía que ser material alemán. Y sacabas tu dinero previamente, una sisa muy importante de comisión que se quedaba los bancos alemanes y tal y cual. O sea que un negocio redondo para los alemanes, ¿vale? Y encima se quitaban gente que ellos no deseaban ya tener por su racismo y por sus tonterías. Entonces, digamos, fue un negocio redondo por ambas partes, pero sobre todo para los alemanes. Pero bueno, al final el radicalismo y la necesidad de dinero fue tan grande que se rompió ese acuerdo y lo que decidieron fue matar y robar descaradamente ya a los judíos, y nada de que ese sistema tan lento y tan legal de expulsión, sino que ir a lo bestia, a lo que es el ser humano, desgraciadamente, acaba siempre haciendo normalmente, que es robar, expoliar, matar al enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? O al supuesto enemigo en este caso. Y vamos al 1540, que también te explica un poquito más toda la historia de esta.
que es interesante también. Vamos por ahí. Decían que era un error seguir permitiendo la salida de judíos con dinero. Alegaban que esos fondos ayudaban a construir un Estado judío, lo cual en su lógica era peligroso. En esas discusiones internas hubo ministros y oficiales que pidieron cerrar el programa, pero otros, más pragmáticos, defendieron que mientras no existiera otro plan más radical, era mejor continuar. El debate duró varios años. Aquí ya tenemos otro trozo que te hace bien ver que aquí lo que interesaba siempre es el dinero. Que no hubiera fuga de capitales, que el capital se quedara aquí en Alemania, etcétera, etcétera. O sea, es decir, queda bien claro que el dinero es la clave de todo, ¿vale? No era ni muchísimo menos solo sentimientos, ideología, tal. No, el dinero es muy, muy importante, ¿vale? Y detrás del expolio y de la expulsión y del holocausto, lo que hay es dinero. Es decir, lo que necesitaban urgentemente la maquinaria alemana era dinero. Y el dinero de los judíos era un dinero fácil de expoliar, fácil de coger. La vida también de ellos también era fácil de tomar. Y ya está. O sea, la cobardía y lo de siempre. Es decir, como en la calle, si alguien te puede meter 2 puñaladas por la espalda, no te las va a meter de frente. Quiero decir, siempre se va a atacar al débil y al desprevenido, no al que te pueda hacer frente y puedas morir tú en el intento, evidentemente, ¿no? Y en las guerras no hay nada más cobarde y más que una guerra. Quiero decir, es absolutamente, tú vas siempre al débil, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? A ver. Y evidentemente, pues las minorías son siempre más débiles que la mayoría. Es matemática pura, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso, al menos. Vamos a hacer otro pasaje que es muy importante. Ahora entramos en la segunda fase de todo el vídeo que me gusta mucho y que puede explicar mucho del presente y del futuro. Es decir, lo que está ocurriendo ahora en Palestina y la guerra de Israel y todo ese tipo de historias. La gente te lo explica de una forma muy esquemática. Entraron los colonos estos, les robaron las tierras y eso se defienden. Bueno. Detrás de todo esto hubo... y la gente omite los 40 primeros años que no hubo ningún tipo de conflicto, o muy pocos, o nulos, ¿vale? Entonces, detrás de todo esto, y detrás del comienzo de esa animadversión y del seguimiento de esa animadversión y de la continuación presente de esa animadversión del mundo musulmán a los judíos, al Estado de Israel y tal, en el inicio de todo esto hay un tal muftí de Jerusalén y hay hay una propaganda nazi que fue súper eficaz, que demostró su eficacia en Europa y en Alemania, y evidentemente no iba a ser menos en África del Norte y en Oriente Próximo. Y hubo una propaganda nazi de años, que duró por años, desde el 33, hasta que fueron derrotados, o sea que estamos hablando de 10-12 años, donde el muftí de Jerusalén hizo lo que le dio la gana y totalmente apoyado por el partido nazi, hizo una propaganda antijudía y antisionista brutal, ¿vale? Y esto no desaparece. La gente se cree que una vez que desaparece el muftí en 1974, que murió en libertad, por cierto, en Egipto, tranquilamente en el Cairo, se creen que todo eso es inocuo, que cuando hay una figura tan importante como él, y que va propagando odio por ahí durante toda su vida, se creen que una vez que muere él se acabó el odio, se acabó el mensaje. No, el mensaje continúa. Hay un montón de gente que ha retomado ese mensaje y ese mensaje continúa hasta nuestros días, evidentemente. No es inocuo y no es casualidad la guerra de los 6 días, no es casualidad que todos los países declararan la guerra al Estado judío, todos los países de alrededor, no es casualidad la aniversario de Egipto con Israel, o sea, nada es casualidad. Todo bebe de unas fuentes previas, ¿no? Y ahora lo vamos a comprobar y vais a ver en 4 recortes que nos queda por escuchar que está clarísimo todo eso, ¿no? Vamos por ahí. No hubo otro acuerdo similar en la historia moderna. Una dictadura antisemita y un movimiento nacional judío colaborando por intereses cruzados. Bueno, es cada el final parte de... con su objetivo. Cada una viendo al otro como enemigo, pero aceptando por un momento una solución compartida. El pacto no borró las diferencias entre nazis y sionistas, solo mostró que, en medio de la desesperación y la urgencia, podían coincidir por unas semanas, unos meses, unos años. Lo que vino después, las deportaciones, los campos, las cámaras de gas, dejó claro que esa coincidencia fue solo un breve paréntesis, pero mientras duró, cambió la vida de miles de personas. Algunas lograron empezar de nuevo. Sí, esa era la conclusión de lo anterior. Ahora vendrá la novedad que os digo. Era un poco más para adelante.
Y todo empieza con la famosa Africa Corps, de hecho. Hola a todos, soy Adrián Uy, Sáenz, ahora tenemos educador una financiero y publicidad. emprendedor Vamos a ver. digital. Durante años me he dedicado a Bueno, enseñar a las General Erwin Rommel. venga. Su misión oficial era derrotar a los británicos y tomar el control del canal de Suez. Pero había más detrás de esa ofensiva. En paralelo, los nazis habían formado una unidad especial encargada de seguir al ejército. Se trataba del Einsatzgruppe Ägypten. Ese destacamento no era una unidad de combate común. Estaba compuesto por oficiales de las SS y agentes del Servicio de Seguridad, SD. Su tarea era clara. Una vez que el ejército alemán ocupara Palestina y Egipto, ellos se encargarían de identificar, arrestar y eliminar a los judíos de la región. El modelo era el mismo que se había aplicado en Europa Oriental: listas, redadas, ejecuciones. El Einsatzgruppe Ägypten fue creado de forma reservada. Así que ahora empiezo a entender yo como muchas veces, hoy es, digamos, gente del gobierno israelí, y no todos son radicales y tal y cual, incluso gente normal, digamos, laica, etcétera, no digo de los extremistas judíos y tal, que muchos mientan mucho al muftí de Jerusalén y mientan mucho a los herederos de los mensajes del muftí de Jerusalén, cuando acusa muchas veces incluso de nazis a los regímenes de Hezbollah o al régimen iraní o de neonazis, digamos, a todos esos regímenes, y dicen que están inspirados en las ideologías nazis. Yo pensaba, qué exageración, remontarse al nazismo para acusarles de querer cargarse al Estado de Israel, ¿no? Pero claro, después de oír lo que vais a oír y después de comprobar lo que vais a comprobar, y lo que comprobé a través de ese vídeo, claro, uno ya entiende mucho más a los del Estado judío, digamos, de los sionistas actuales, cómo se remiten constantemente al Amin al-Husseini, el muftí de Jerusalén, y a sus ideologías, etcétera, etcétera, porque incluso hoy en día, porque probablemente saben de buena tinta, porque tienen mucha infiltración y mucho espía en el mundo musulmán, que probablemente ese mensaje todavía cala muy hondo en el mundo este, ¿no? Y entonces se explican muchas cosas que están ocurriendo, claro. Muchas cosas que están ocurriendo se explican cuando ves esto, ¿no? Y cuando comprendes esto. Vamos a ir a otro corte que ya, digamos, nos mete de lleno en la temática, yo diría. Los documentos del Tercer Reich muestran que la idea de exterminar a los judíos en Palestina nunca fue abandonada. Solo fue pospuesta por razones militares. El compromiso con la eliminación total de los judíos era un eje central de la política nazi, y los territorios del mandato británico eran parte de esa lógica. El muftí de Jerusalén continuó su colaboración con los nazis incluso después del fracaso en el norte de África. Viajó a distintas partes de Europa, visitó campos de entrenamiento de musulmanes bosnios que combatían junto a las SS y mantuvo una relación cercana con Himmler. Su odio hacia los judíos era abierto. Lo expresaba en discursos, panfletos y reuniones. Para los nazis era una alianza. O sea que, ya lo veis, o sea que dice que no era moco de pavo, era una cosa seria. Su odio era infinito y el tío se movió mucho para digamos, conseguir que los musulmanes de todo pelaje odiaran también al Estado de Israel, etcétera, etcétera. O sea que no es baladí esto, no es un juego, no es una cosa tonta de mencionar a este episodio de la historia, hay una exageración y tal y cual. No, es una cosa muy seria y que tomó, y que todavía hoy en día yo creo que debe jugar un papel importante en el mundo de Oriente Próximo. Vamos a Oriente Medio, Oriente Próximo, bueno, estamos hablando de la zona que estamos hablando. Vamos a escuchar otro trozo también. Construir su historia. Hoy se sabe que Palestina estaba en la mira nazi, no como un territorio más, sino como un lugar clave para extender su programa de exterminio. El muftí, por su parte, nunca fue juzgado. Al final de la guerra huyó. Estuvo un tiempo en Francia, luego en Egipto. Allí continuó difundiendo su discurso antisemita. Nunca mostró arrepentimiento. Para él, la alianza con los nazis fue parte de su lucha por un Medio Oriente sin presencia judía. El plan de exterminar a los judíos de Palestina fue parte de una política más amplia. O sea que vemos que realmente la cosa iba en serio, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro que iba muy en serio y que la cosa se expandió durante tiempo, incluso posguerra. Es decir, ese hombre vivió en el Cairo hasta 1974 cuando muere. O
O sea, son años de seguir con el mensaje. Porque uno no puede imaginar que aunque el régimen nazi hubiera caído, etcétera, etcétera, este hombre cae el régimen nazi y cae su pensamiento. No, 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 esto no funciona así. El pensamiento sigue. Y quizás incluso con más fuerza, ¿vale? Y encima, bien refugiado ahí en Egipto, con nadie, y nadie le hacía ni cosquillas, ¿no? O sea, ni se planteaba ni deportarlo, ni nada por el estilo. De hecho, creo que la Guerra de los 6 días transcurre en esas fechas. O sea, no sé si en 1968 o una fecha por el estilo, que es, el hombre estaba todavía hasta vivo. O sea, no es casualidad que Egipto odiara tanto al Estado de Israel, quizás, ¿vale? Vamos a hacer otro corte. Al sionismo en Medio Oriente. A medida que avanzaba la guerra, el régimen nazi entendió que el mundo árabe podía ser un terreno fértil para su mensaje. No se trataba solo de influenciar a gobiernos o líderes, sino de llegar a la población directamente. Para eso, Berlín desarrolló una estrategia de propaganda adaptada al idioma y las costumbres locales. Desde la capital alemana, se creó una emisora de radio que transmitía en árabe. El contenido estaba diseñado específicamente para ganarse la simpatía de los oyentes en el norte de África y Medio Oriente. La idea era mostrar a Alemania como una potencia amiga del Islam, opuesta al colonialismo británico y francés, y enemiga declarada del sionismo. En esos programas se repetían frases contra los judíos, los británicos y los comunistas. La estrategia consistía en mezclar elementos religiosos con mensajes políticos. Se citaban versículos del Corán, se hablaba de la lucha contra la ocupación y se culpaba a los judíos de todos los males de la región. ¿Os suena? Con los discursos actuales que llevan algunos líderes del Hamas y líderes de Hezbollah, líderes de Irán, ¿suena a la coincidencia o no suena? ¿O sigue sin sonaros? Quiero decir, claro, no hay que pensar que esos mensajes son inocuos y que esos mensajes vienen de la nada. O sea, evidentemente, nadie puede pensar que un mensaje que se repartió con tanta potencia, que el hombre que vivió hasta 1974 con sus herederos, sus hijos, seguramente, o primos, nietos, amigos, alrededor, etcétera, y que estaba además en el poder, quiero decir que no estaba rodeado de, no era alguien del pueblo, sino que era alguien que estaba en la élite, seguramente murió rodeado de élite de Egipto, ¿vale? Nadie puede pensar que esto es inocuo, quiero decir, y que en el norte de África, por ejemplo, que venga un magrebí hoy en día a hablarte mal de Israel no es casualidad tampoco. Si esos mensajes calaron en Marruecos, en Algeria, en Túnez o en cualquier otro país, pues no te extrañes que luego, evidentemente, el odio al sionismo y a Israel esté tan repartido en todo el mundo también del Magreb. Quiero decir, claro, si estos mensajes se radiaron durante años y años y años, pues los abuelos lo transmiten a los padres a los hijos a los nietos, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que ser muy listo para entender ese tipo de cosas. Quiero decir, que estos mecanismos funcionan así. Quiero decir, no es casualidad. Vamos a oír otro tramo y ya acabamos, yo diría. Porque ya el mensaje ya está más que pasado y tal. A ver, vamos a ir con el otro tramo por aquí. Vamos por ahí. Buscaban llegar a un sector importante de la población. Los servicios secretos británicos reconocieron el peligro de esta campaña. En varios informes señalaron que la radio en árabe de Berlín estaba generando simpatía entre algunos grupos. Las autoridades coloniales intentaron bloquear la señal, pero no siempre lo lograron. En los textos producidos por el régimen nazi, los judíos eran descritos como invasores. Se afirmaba que el sionismo no era un movimiento de liberación, sino una conspiración internacional para controlar tierras ajenas. ¿No suena con los discursos que se oyen hoy en día en muchos canales de YouTube, en español, en argentino, en Argentina, en cualquier... En inglés, de cualquier idioma que veáis, incluso la extraña coincidencia de este discurso con gente de Podemos, Sumar, aquí en España, etcétera, etcétera, no suena exactamente igual? El pintarlos como invasores, el pintarlos como opresores, como colonialistas, etcétera, etcétera, ¿no suena el mismo mensaje? Digo yo, no sé. Tierras ajenas. Esta narrativa se repetía en cada discurso, en cada folleto, en cada grabación. Los mensajes no estaban dirigidos solo al público general, también buscaban influir en líderes locales, religiosos, intelectuales y militares. El objetivo era crear un ambiente de rechazo al sionismo desde dentro del mundo árabe.
Para eso se organizaban reuniones privadas, se enviaban emisarios y se ofrecían ayudas simbólicas. La propaganda no se limitaba a palabras, incluía promesas. Así que yo creo que después de todo esto, vamos, para mí, después de ese vídeo, me queda más que claro que primero, el acuerdo de Avara ese fue un acuerdo simplemente, digamos, para salvar la vida y para salvar bienes y para poder construir un poquito más ese estado de refugio que siempre fue el objetivo principal, que luego haya secundarios, terciarios o gente dentro del movimiento sionista que tenía otros objetivos, no lo sé, o que con el tiempo se están diseñando otros objetivos, no lo sé, pero el objetivo principal siempre fue este, pero había una campaña para desprestigiar este movimiento y todo desde el principio. Así que yo creo que ha quedado muy claro que todos los que cogen el acuerdo de Avara para meter más agua a su molino y los protocolos de Sion y darle bombo a todo ese tipo de historias, pues es una mentira, un fake, ¿vale? Yo creo que queda muy claro con ese vídeo. Y luego que la gente que interpreta, digamos, y los comentarios que han hecho, por ejemplo, y la gente, que hay muchos, desgraciadamente, cada vez más, que interpretan todo ese tipo de historias con que son invasores, colonialistas, pues están repitiendo un mensaje original nazi, ¿vale? Cuando uno dice que, digamos, y no hace ningún matiz en las acciones del Estado judío, del Estado de Israel, en contra de sus enemigos, y que no matiza que los enemigos también tienen un discurso de odio, también tienen un discurso que es inaguantable, etcétera, etcétera. Cuando no se hace esa equidistancia y ese matiz, pues estás repitiendo un discurso nazi, yo creo que quede claro, y cuando incluso los de Sumar, cuando dicen todo ese tipo de cosas que dicen, están repitiendo un discurso nazi, propaganda nazi. Así que yo creo que queda muy claro que todo aquel que no haga matices cuando condena a Israel y cuando condena sus acciones, que son condenables algunas y las puedes condenar, pero como no hagas el matiz necesario, para mí imprescindible, de decir que los opositores, los enemigos que combaten contra Israel tienen también un discurso neonazi en muchos aspectos, totalitario y excluyente, si no haces inmediatamente esa y no nombras el 7 de octubre y olvidas todo ese tipo de cosas, estás haciendo un discurso nazi. Lo siento mucho. Por mucho de extrema izquierda que te consideres, por mucho comunista que te consideres o neocomunista, estás haciendo propaganda nazi. Que lo sepas. Sigue haciéndolo si te da la gana, pero que sepas que estás repitiendo una propaganda que lleva funcionando desde hace casi 100 años. O sea, no eres ni novedoso, ni moderno, ni nada. Eres más antiguo que el cagar. Así que, dicho esto, dejo aquí la comunicación. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.